Vamos a continuar la batalla con la parte 2 de este tema, generación de receptores de los linfocitos T. Como sucedía en el caso de los receptores de las células B, la diversidad de los receptores de las células T también se genera por mecanismos de recombinación génica. En este caso tenemos 4 LOCI para los receptores de las células T, o para las cadenas de los receptores de las células T. Tenemos el locus alfa, que es similar al de la cadena ligera, que tiene segmentos V y J. En este caso tenemos alrededor de 70-80 fragmentos V y 61 fragmentos J, y una cadena alfa, una región alfa constante, que va a formar parte de la cadena alfa madura para este receptor. Tenemos también el locus de la cadena beta, que es similar al locus de la cadena pesada, ya que tiene fragmentos VD y J. En este caso tenemos un menor número de fragmentos V, unos 52 solo, pero tenemos fragmentos D y fragmentos J. Además tenemos dos tipos de fragmentos D y J y dos tipos de fragmentos C, el beta 1 y el beta 2. Según se recombine esta parte V con el D1, el D beta 1, se recombinará luego con el J1 y también con el C beta 1 y tendremos un tipo de cadena beta 1, pero la recombinación puede también tener lugar con el D2 y con el J beta 2. Y por último con el C beta 2. Y así tendríamos, por tanto, una cadena también beta, que sería del tipo beta 2. Además de estos dos LOCI alfa y beta, tenemos dos tipos de LOCI nuevos o diferentes, que son los gamma delta, y también tenemos células T que van a tener estas dos cadenas formando un receptor que va a ser de tipo gamma delta. Obviamente, la manera en que se llaman las cadenas alfa, beta, gamma y delta es porque tienen distinto tipo de secuencias y van a dar lugar a distinto tipo de cadenas que las hemos definido de esta manera con estas letras griegas. Los mismos mecanismos de diversidad que participaban en la formación de las cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas también van a participar aquí. Pero hay una excepción muy importante, y es que no se va a producir la hipermutación somática en este caso. Y hay una buena razón por la cual no se tiene que generar esta mayor diversidad, porque los receptores de las células T están diseñados de forma que detecten antígenos en el contexto de nuestras propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, los receptores están, digamos, diseñados de forma que se van a unir a nuestras propias moléculas, pero deben unirse con poca afinidad, porque si se unieran con una elevada afinidad, esto supondría como que esos antígenos son extraños, es decir, va a recibir una señal fuerte esa célula T y podría generarnos una reacción autoinmune. Por tanto, este mecanismo de la hipermutación somática no funciona aquí. No deseamos que haya una generación de mayor afinidad que la que se genera por los mecanismos que tienen lugar de recombinación génica sin hipermutación somática, y la mayor afinidad sucederá cuando un péptido extraño se una a esos MHC y ese péptido extraño sí que genere una mayor afinidad para alguno de los receptores que se ha generado por este mecanismo de recombinación. Y esto es lo que llevaría o llevará a la activación de la célula T. Al igual que sucedía con los genes de las inmunoglobulinas, los fragmentos génicos VDJ de las cadenas de inmunoglobulina están flanqueados por estas secuencias de recombinación, la secuencia señal de recombinación, y siguen igualmente la regla 1223. Lo que pasa es que en este caso la regla es menos estricta y las regiones V pueden unirse directamente con las J, siempre que sigan la regla VJ, pero 1223, y aunque tengan regiones D en el medio, estas regiones D se las pueden saltar y unirse a las regiones J, con lo cual tenemos una diversidad, digamos, un poquito diferente o un poquito mayor, porque las regiones V no necesariamente tienen que unirse a una DJ, en el caso de la cadena beta o de la cadena gamma, ¿verdad? Sino que pueden unirse, como digo, directamente a la J. Esto normalmente no ocurre con mucha frecuencia, pero bueno, ocurre, con lo cual aumenta la diversidad de recombinación por este medio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se generaría un receptor maduro alfa-beta. Tendríamos el ADN de la línea germinal
con los fragmentos VJ y C. Se produciría una recombinación al azar VJ, en este caso hemos cogido el 1. Esto daría un RNA que eliminaría el resto como un intrón y nos uniría la V y la J con la C para darnos lugar a la cadena alfa. Por otro lado, de la línea germinal del locus beta se recombinaría el V, el D y el J. En este caso hemos cogido diversos Vs, D y J. Me produciría lo mismo una ARN ya de un gen maduro que tendría un intrón. Este intrón sería eliminado por el procesamiento alternativo de splicing y sería traducido a una proteína que daría lugar a la cadena beta del receptor. Estas dos cadenas serían exportadas a la superficie, a la membrana, y se quedarían unidas por un puente disulfuro en el exterior. Así que, bueno, esto es evidentemente un proceso que tiene que funcionar correctamente y que todos los procesos obviamente tienen que funcionar de manera correcta para poder disponer de un receptor maduro en la superficie de la célula T. Al igual que sucedía también en el caso de las inmunoglobulinas, el reordenamiento del ADN de las VDJ o de las VJ confiere una mayor variabilidad a la región de complementariedad número 3 de los bucles del dominio de las inmunoglobulinas, que tienen también las regiones variables del receptor de las cadenas alfa y de la cadena beta, que tienen unos dominios inmunoglobulina variables similares a los de los anticuerpos. Entonces aquí en esta figura se ve estos bucles de la cadena alfa o de la cadena beta, donde más o menos se orientan en el espacio enfrentados a un MHC que tiene unido un péptido. Entonces, si nos fijamos en los números de los bucles, fijaos, el número 3, tanto de la cadena beta como el número 3 de la cadena alfa, están muy cerca del péptido que está en el surco de unión. El 1 está también bastante cerca del péptido, pero sin embargo, el 2 de la cadena beta o el 2 de la cadena alfa y también el 1 de la cadena beta, que aunque se pega un poquito al péptido, está muy pegado también al MHC, pues estos bucles se pegan prácticamente solo al MHC. Con lo cual la superficie del dominio inmunoglobulina de estos receptores está adaptada a pegarse por una parte al MHC con unos bucles que prácticamente interaccionan solo con aminoácidos del MHC. Y luego unos bucles que son generalmente el número 3, que están adaptados o generados para unirse a los aminoácidos del péptido que está en el surco de presentación en el MHC. Aquí tenemos simplemente un esquema en donde vemos esto, en donde el MHC tiene el antígeno, que es el péptido, y la zona 3 es la que más se pegaría, digamos, a este antígeno, y aquí simplemente pues es un esquema, como hemos visto antes, de la recombinación del VDJ, y como este VDJ pues coincide con la señal, mejor dicho, con la región 3 del dominio inmunoglobulina, que es esta región, aquí del mismo color, que genera la unión con el antígeno. Bueno, ya he mencionado antes que existen otro tipo de células T, que son las células T gamma delta, que están caracterizadas por tener un receptor formado por las cadenas gamma y las cadenas delta. Estas cadenas gamma y delta también deben producirse por recombinación génica, en este caso de los locus delta y del locus gamma. El locus delta tiene una particularidad bastante curiosa y es que está insertado dentro del locus de la cadena alfa. Y esto quiere decir que en estas regiones V hay regiones V alfa y regiones V delta, es decir, regiones V que se van a utilizar para recombinarse con los fragmentos J de la cadena alfa, del locus alfa, y regiones V que se van a utilizar para recombinar con los fragmentos D y J del locus delta. Si se utiliza un locus alfa, un V alfa, para recombinar y se une con el J, como se corta por el V y se corta antes del J, todo el ADN que está entre el V alfa y el J alfa es eliminado. Y eso quiere decir que se elimina el locus de la cadena delta. Es decir, en cuanto una célula T recombina el locus alfa, el locus delta es eliminado y ya no puede formar la cadena delta. Sin embargo, si utiliza un fragmento V delta que se recombina con el D
y con el J y luego con el C, pues ahí sí que podemos tener la cadena delta. Esta cadena delta además tiene una diversidad un poquito mayor porque se pueden utilizar dos fragmentos D para formar la cadena madura, como pone aquí. En ocasiones se utilizan dos fragmentos D y esto incrementa mucho la variabilidad de la cadena delta. El locus de la cadena gamma es similar al de la cadena beta porque posee dos regiones C constantes, C gamma 1 y C gamma 2, igual que regiones J, gamma 1 también y gamma 2, aunque no está indicado aquí. Lo que sucede es que el número de fragmentos V de este locus es bastante inferior al de la cadena beta. Y por tanto, pues la recombinación de estos fragmentos V va a ser menor, es decir, va a dar lugar a menor diversidad. Además, este locus de la cadena gamma tiene una particularidad y es que a lo largo del desarrollo existen algunos mecanismos que seleccionan algún locus V particular, un fragmento V particular, y ese es el que es utilizado para formar las células gamma delta en un momento determinado del desarrollo embrionario. Y estas células T con esas cadenas gamma particulares van a ir a tejidos particulares, van a residir en tejidos, por ejemplo el intestino o por ejemplo el pulmón, donde van a estar especializadas en luchar contra antígenos particulares que se deben encontrar en esos momentos del desarrollo. Por ejemplo, durante la colonización del intestino por la flora intestinal, que se produce a lo largo del desarrollo tras el nacimiento. Bueno, pues estas cadenas gamma de estas células T gamma delta parecen ser importantes para este desarrollo del sistema inmune en conjunción con esa colonización bacteriana de las mucosas, tanto intestinales como pulmonares y otras. Como hemos dicho antes, el locus delta está dentro del locus alfa, aunque hay una serie de V delta que están mezclados en los V alfa. Si se selecciona un V alfa que se va a recombinar con un J alfa, todo el locus de delta, prácticamente el D y el J, todos estos fragmentos van a ser eliminados, van a ser cortados, con lo cual no se va a poder recombinar ya este locus. Entonces este linfocito queda destinado a convertirse en un linfocito alfa beta y ya no puede ser uno delta gamma. Si se recombina primero el locus delta, en cambio, entonces es posible, o lo más normal será, que el linfocito acabe siendo un linfocito gamma delta. Con lo cual, dependiendo de qué decisión inicial tenemos, cuál es la decisión del linfocito, pues estos linfocitos van a ser o alfa beta o gamma delta. Igual que en el caso de las inmunoglobulinas, tenemos una serie de mecanismos que generan diversidad. Ya lo hemos mencionado antes, es la combinación de cadenas alfa y beta, por supuesto la recombinación génica de los fragmentos V de J. Tenemos que hay distintos tipos de cadenas que se pueden combinar, luego me va a dar una misma cadena alfa, se puede combinar con distintas cadenas betas en distintos linfocitos. Vamos a tener una diversidad combinatoria y también vamos a tener diversidad en unión. Vamos a tener los nucleótidos P y los nucleótidos N en las uniones en los fragmentos génicos V de J en los genes alfa y beta. Esto va a ser lo que coincida con la región complementaria 3. Y como hemos dicho antes, no se produce hipermutación somática porque no deseamos aumentar para nada la afinidad de los receptores de los linfocitos T que se generen. La razón por la que no deseamos aumentar la afinidad quedará más clara cuando abordemos el tema de la selección positiva y negativa de los linfocitos, de cómo se desarrollan y realmente de cómo estos linfocitos son capaces de detectar lo extraño, pero siempre en el contexto de lo propio. Hay una propiedad importante de los receptores de las células T y es que están restringidos a unirse a los MHC de tipo 1 o de tipo 2 y solamente se van a unir a esas moléculas con sus péptidos, con los péptidos que puedan tener unidos. Los anticuerpos no están restringidos a nada, pueden unirse a cualquier estructura exterior o interior, lo que pasa que si se unen a una interior son también eliminados. Pero los linfocitos T están diseñados, estos receptores están diseñados para unirse a moléculas del MSC con un péptido. Por eso los bucles que hemos visto antes, el bucle 1 y el bucle 2, tienen una interacción con el MHC. Realmente enganchan al MHC sin interaccionar con el péptido. Y el bucle 3, en cambio, es el que interacciona más con el péptido.
Esta restricción es muy importante a la hora de poder comprender cómo los linfocitos T diferencian entre lo propio y lo extraño, y esta diferenciación es absolutamente fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmune. Como os digo algunas ocasiones, si no entendéis alguna cosa, paciencia, volver a repetirlo, volver a abordarlo, leedlo en alguna otra fuente, en algún otro libro, de alguna otra manera, y al final seguramente se hará la luz, vamos, con toda seguridad lo iréis entendiendo. Y además, yo creo que os vais a fascinar de todos los mecanismos que están en juego en vuestros cuerpos para defenderos de los enemigos que os están intentando atacar todo el tiempo. Con esto damos por terminada la parte 2 del tema 4.